Good afternoon, radio listeners from Guadalajara. We present ourselves. We are Perla, Jasmine, and Andrea. When you think of Paris, what is the first image that pops in your head? If you thought about the Eiffel Tower, then you must agree on the fact that buildings are part of place identity. But when you think of Guadalajara, what image comes to your mind? If you have trouble with that, we will help you imagine the future image of the city. Today, in our talk about urban planning in the city of Guadalajara. Nowadays, the infrastructure and its economic impact are important issues when thinking about a city's image. To solve this situation, the government seeks the option to build La Ciudad Creativa Digital as a means of the renewal of an urban environment to consolidate an ideal space that uses technology to improve the lives of people. The problem is that the government wants to build the solution in historical zones, causing the architectural harmony to be broken, since it is necessary to replace the infrastructure that has been there for decades and is part of the history of Mexico, to build modern buildings and create chain businesses. Sustainable development meets needs without compromising the ability of future generations to meet their own needs. In 2012, at the United Nations Conference on Sustainable Development in Rio de Janeiro, the Sustainable Development Goals were created. There are strategic plans that focuses on key areas. There are 17 Sustainable Development Goals. Each one has specific targets to be achieved by 2030 in all countries around the world. To make this possible, the help of governments, businesses, and the civil society is highly needed. Since the year 2000 and up to 2008, labor productivity slowed down from an annual rate of 2.9 to 1.9, with an employment rate at 5.7 in 2016. The Decent Work and Economic Growth Sustainable Development Number 8 seeks to increase labor productivity, improve access to services and financial benefits, and reduce the rate of unemployment, increase aid for trade support for developing countries, protect labor rights, and promote safe and secure working environments. Official development assistance for economic infrastructure in developing countries reached 57 billion in 2015, with an increase of 32% in real terms since 2010. The main receiving sectors were transportation and energy, with 19 billion each. The industry, innovation, and infrastructure Sustainable Development Goal number 9 wants to build resilient infrastructure and promote inclusive, sustainable industrialization and innovation. Significant progress has been made to lift people out of poverty. However, inequality persists, and there are large disparities regarding access to health and education services. Fortunately, income inequality has been reduced both between countries and within them. The Reduced Inequality Sustainable Development Goal number 10's main objective is to reduce inequality among the countries, ensure equal opportunity, and reduce inequalities of outcome, facilitate safe migration and mobility of people. In recent years, unprecedented urban growth has been experienced. Rapid urbanization has brought great challenges such as pollution, services, infrastructure, and unplanned urban sprawl. More than half the world populations live in cities. The Sustainable Cities and Communities Sustainable Goals number 11 wants to make cities inclusive, safe, and sustainable. Ciudad Creativa Digital seeks to follow this goal by implementing a group of buildings which will act as recreation centers where technology will rule as the main tool and foreign investment will obtain. Today we have four very important experts in urbanism as guests. Rodrigo Ochoa, he has a degree in architecture from the Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente and a master's in design and urban development by the University of New South Wales. He has worked with the government of Emirates on urban planning in Dubai. He is a specialist in urban planning and architectural projects. In addition, he is a founding partner
of Ecohabitat, where he develops housing and urban designs projects in Guadalajara. Eric Gonzalez, he has a degree in architecture from the Universidad de Guadalajara and a master's in urban design from the same university. He is a former member of el Consejo Estatal de Desarrollo Urbano. Dr. Guadalupe Cepeda, she has a degree in restoration from the Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, a master's in Science of Forestry Products from la Universidad de Guadalajara, and a PhD in architecture from the Universidad de Colima. She is a researcher in the Instituto Nacional de Antropología e Historia and is currently the president for America of the International Council of Monuments and Sites. And lastly, Dr. Luis Ignacio Gómez, he has a degree in architecture from the Universidad de Guadalajara, a master in restoration and conservation of monuments by the same institution, and a PhD in architecture from the Universidad de Michoacán. Currently, he is a researcher from the Instituto Nacional de Antropología e Historia. Welcome, it's an honor to have you all here today. So the first question is, how has urban planning and architecture evolved historically in Guadalajara? Pues ha evolucionado en los años 70, muy influenciada por el modelo americano, en donde el análisis del territorio a partir de las cuencas era un modelo de desarrollo urbano, y a partir de ahí se esbozaban los planes y proyectos de desarrollo urbano. Después, en la época de los 70s y principios de los 80s, el gobierno central federal era el rector, el que daba los grandes lineamientos y pautas. A partir de los años 80, en el 82 entramos a un cambio de fase en el modelo neoliberal y se hacen muchas reformas para permitir que la planeación urbana también siga los planteamientos del modelo neoliberal, el cual le da más poder a la iniciativa privada y el Estado se retira de su labor principal de ser un rector o un órgano rector que regula el bienestar de los mexicanos. En este caso, a partir del 94, con la reforma de Salinas, le deja a libre albedrío al ejidatario que vende el terreno al mejor postor, en este caso los desarrolladores privados, y ellos pues son los que compran tierras agrícolas lejanas de las ciudades para construir viviendas chiquitas, mal hechas, para la vivienda de interés social. Entonces, como se puede ver, el crecimiento de Guadalajara fue un crecimiento horizontal, un crecimiento que permitió la conurbación del propio centro poblacional de Guadalajara con otros municipios alrededor, lo que genera hoy día una zona que se llama la zona metropolitana, que tiene que ver con la ciudad. Se está considerando una gran ciudad donde la conurbación con Tlajomulco, El Salto, Tonalá, Tlaquepaque y Zapopan forman una gran urbe metropolitana con necesidades comunes, y por eso este es el punto en el que nos encontramos en este momento. Y ha evolucionado de una manera bastante defectuosa debido a que nunca se programó y se planeó el crecimiento de la ciudad hasta el punto que tiene actualmente. O sea, nunca se previó que tuviera una gran cantidad de habitantes y por lo tanto el desarrollo ha sido caótico. Conforme ha evolucionado el tiempo, los espacios son más pequeños y eso afecta la percepción y la calidad de vida del habitante en la arquitectura. It is very interesting to hear how urban development has a great influence on the quality of life, since it is actually included in one of the Sustainable Development Goals. And following this argument, to what needs does urban planning and architecture must respond? El nuevo modelo de desarrollo urbano, y más específicamente el del área metropolitana de Guadalajara, debe de buscar solucionar la problemática actual, como es, entre otros aspectos, primero, la falta de inversión en la ciudad central; segundo, la pérdida de la población en la ciudad central; tercero, la expansión urbana descontrolada y la erosión del patrimonio edificado. También está el de integrar los servicios necesarios para que la
la gente, la población, la sociedad pueda gozar de ellos, como son los servicios de salud, los servicios administrativos, los pagos de impuestos del agua, los servicios recreativos, como son los parques, las zonas deportivas, los prados, y también responde a necesidades de ornato y de estética. Currently in the city of Guadalajara, many proposals have already been presented to improve the quality of life of the inhabitants by means of the improvement of urbanism. A well-known and controversial proposal is the Ciudad Creativa Digital project, which seeks to reactivate the economy of the city. What do you think about this project? El proyecto de la Ciudad Creativa Digital nace como una iniciativa de consolidar la ciudad de Guadalajara como un polo de desarrollo hacia las industrias creativas, a la electrónica, al multimedia. Se me hace una buena iniciativa y qué bueno que haya sido aquí en Guadalajara por ser un lugar natural donde hay muchas universidades, donde ya hay muchas empresas de la industria electrónica, de la animación digital, etcétera. Definitivamente es una industria que crea muchos trabajos pues más o menos bien remunerados, pero el error es haberlo instaurado en el centro histórico de Guadalajara. Me parece bastante incompatible dado la mala infraestructura hidráulica que hay en el centro histórico, la pobre infraestructura también de transporte público, de espacios públicos de calidad. En ese sentido, la inversión en una zona con deterioro podría pensar que aliviaría o mejoraría las condiciones urbanas. Por lo tanto, creo que el proyecto de Ciudad Creativa Digital, además de ser un proyecto de alto impacto, creo que debió de haberse construido en aquellas zonas donde no había arquitectura histórica preexistente y que podía perfectamente cumplir con su objetivo de recuperar zonas deterioradas de nuestra ciudad. Aquí el proyecto de Ciudad Creativa Digital, invade una zona donde los monumentos preexistentes debían ser tomados en cuenta y deberían ser atendidos para habérselos integrado al proyecto. Aquí en esa zona hubo un gran trabajo de demolición para limpiar los lotes y predios preexistentes, incluidos los monumentos. Había una casona importante del siglo XVIII, la Casa Baeza Alzaga. Era una casona que le daba mucho carácter a nuestro centro histórico de Guadalajara y hoy día queda exclusivamente, pues simplemente la fachada, porque todo lo que es el interior del edificio, fue totalmente modificado. Entonces, pues se me hace una aberración verdaderamente haber querido imponer este tipo de proyectos que demandan espacios contemporáneos dentro de un centro histórico, ¿no? El proyecto de Ciudad Creativa Digital no solo se trata tan solo de la concentración de diferentes edificios para albergar a la industria creativa, tales como son las de las firmas productoras de cine, de televisión, videojuegos, animación digital, etc., sino también es el pretexto para la renovación de un entorno urbano deteriorado, ofreciendo además la oportunidad de regenerar una gran parte del casco antiguo de nuestra ciudad, reactivándolo en lo económico y en lo urbano. Esto indudablemente incrementará la identidad de la sociedad, principalmente la de los jóvenes que trabajarán y residirán dentro de esta zona. Si es que se llega a consolidar, porque yo dudo que las empresas quieran llegarse a instaurar en ese lugar con esas condiciones, pero bueno, si es que se llegara a consolidar, yo no creo que un proyecto así afecte el sentido de identidad, porque el sentido de identidad se da por unas cuestiones más complejas, más profundas. Más bien puede afectar de entrada el patrimonio arquitectónico existente. Me parece que está forzado el proyecto para ese contexto, ¿no?
Con el enfoque de urbanismo para mejorar la calidad de vida de la ciudad, pues yo creo que ya se han hecho varias acciones que han ido encaminadas en esa dirección. Por ejemplo, la instalación de la línea 3 del metro subterránea en la parte del centro histórico. Definitivamente yo hubiera sugerido y promovido que se hiciera de igual manera en Zapopan, al menos en el tramo que pasa por el centro histórico debía de haber sido subterráneo, y pues lamentablemente no se hizo así, se hizo aéreo, y creo que el impacto es bastante negativo tanto visualmente como el ruido para el centro histórico de Zapopan, sobre todo a la parte, a la altura de los arcos. En el caso de Guadalajara, afortunadamente sí se ha hecho de manera subterránea. Vamos recordando que en esta zona se encuentran templos importantes como el santuario, como catedral, edificios importantes y pesados como lo son el Palacio Federal, el Palacio Municipal de Guadalajara. Son monumentos que resintieron la obra del tren ligero. Y este resentimiento provocó fisuramientos y grietas. Si bien es un buen servicio para el ciudadano, debe de respetar y debe de tomar en cuenta la integridad de los monumentos que estaban a su paso. Taking as a principle the great importance that you give to the cultural heritage, in addition of that aesthetic and ornamental sense mentioned by Dr. Cepeda, how important is the cultural heritage in the development of a city? La importancia de proteger el patrimonio cultural y su vinculación con el desarrollo urbano tiene que ver con todo lo que es la identidad de una región, identidad de las gentes que componen la comunidad que habita una ciudad. En el caso del patrimonio cultural es muy importante porque es el vínculo del presente con el pasado y es necesario protegerlo. Ahora bien, eso no quiere decir que las ciudades se transformen en ciudades museo, sino que deben de estar armonizadas con el desarrollo. Digámoslo en términos muy sencillos, el patrimonio llegó primero y el desarrollo urbano llegó después. ¿Cuál tiene prioridad? Precisamente el patrimonio. Es como si de repente quisiéramos eliminar nuestra herencia de padres, abuelos, tatarabuelos, y quisiéramos quitar las fotografías, los cuadros, la información que tenemos sobre nuestra familia pasada. Nos quedaríamos sin referencias, nos quedaríamos sin un sustento emocional y psicológico de dónde venimos y hacia dónde vamos, quiénes somos. El hecho de no tener referencias del pasado y del tiempo en tu presente te puede hacer perder el rumbo del futuro. Entonces, bueno, creo que el patrimonio cultural, que son todas esas referencias del pasado, la arquitectura, el arte, las tradiciones, el patrimonio material, el patrimonio inmaterial, son todas referencias que nos hacen sentir firmes y seguros en nuestro presente, para proyectarnos hacia el futuro. Las ciudades en el futuro reclamarán servicios nuevos, funcionalidades distintas, pero sin perder de vista estas referencias del pasado. Creo que una población madura es la que toma en cuenta todos estos aspectos de su existencia, no solamente los aspectos del desarrollo al futuro, sino estos aspectos de mi experiencia y de mi referencia y de mi identidad del pasado. I think it is very remarkable, and was also the main objective of the discussion of this debate, the fact that urban development and heritage are never seen as related. And I think that after discussing this issue, it is concluded that in fact both urban development depend on cultural heritage and cultural heritage depends on urban development. Taking this as a principle, what should be done to improve the quality of life through urban planning? Yo creo que se puede proteger el patrimonio cultural y el patrimonio arquitectónico de las ciudades mexicanas. Muchos edificios pueden ser reciclados, pero pueden ser reciclados para funcionalidades acordes, ¿no? O sea, por ejemplo, se podrían hacer más hoteles del centro histórico, en casonas,
históricas, ¿no? Como en la ciudad de Oaxaca, donde hay unas verdaderas joyas de hoteles boutique de 8 o 9 habitaciones en casonas que están increíblemente bien restauradas y que mantienen su esencia de, de casa antigua. Puede haber museos, galerías de arte, escuelas de música o incluso un conservatorio de música, pequeñas academias, ¿no? De danza, de baile, de escultura, de arte, de pintura, de cine incluso, en estos edificios del centro histórico para recuperar y mantener viva esta ciudad y sobre todo reciclar estos edificios que ya existen, ¿no? Yo creo que también se podrían hacer pequeñas intervenciones en estas casonas o fincas, que más que meter oficinas para una ciudad creativa digital que no tiene ni las proporciones ni las adecuaciones necesarias para este tipo de inversiones, más bien yo creo que ahí se podrían construir pequeños departamentos o viviendas que hagan que se vuelva a habitar el centro histórico de Guadalajara, ¿no? Y en otros países se ha resuelto justamente con esta idea de que el desarrollo tiene que ir como si fueran las capas de una cebolla, o sea, lo más antiguo al centro y lo más nuevo hacia los lados. Bueno, las medidas yo las tomaría desde el gran macro universo que es educar. Hay que educar a nuestros hijos desde la primaria, la secundaria, la preparatoria, para reconocer los valores que tiene el patrimonio cultural, para reconocer que ciertamente la comunidad necesita servicios, pero reconocer también que aquí la clave está en la creatividad, el respeto al monumento y el buen proyecto a insertar en lugares o en sitios de monumentos. Estos planes de desarrollo urbano serán buenos en la medida de que atiendan todos los elementos existentes en lo que es el universo urbano. Thank you, Architect Ochoa, Architect Gonzalez, Dr. Cepeda, and Dr. Gomez. It was a pleasure to have you all here today. So what did you think about the debate? And I think that due to the dynamic of the debate, we were able to tell that the current need to design urban plans that really promote social, economic, political, but also cultural development will be solved by our generation. So I think it is time that we get more involved. And the first thing that we can do in order to contribute in the future of our city is to inform ourselves and begin to analyze which are the deficiencies of our society, and so in the future impact the world with our proposals, because we as young people have the potential to be agents of change and contribute to the realization of the Sustainable Development Goals.